Muy buenas tardes. Hoy día nos convoca la materia de indicadores. Primero veamos qué son los indicadores. Son instrumentos que permiten evaluar la calidad y su progreso en el tiempo. Y por supuesto están diseñados entonces para cuantificar los aspectos más relevantes de un proceso. Por lo tanto, en realidad son cifras, son números, valores, ¿ya? Que proporciona los datos objetivos sobre la forma en que está funcionando el proceso en ese instante en una organización o institución determinada. Esta obtención periódica de indicadores genera una secuencia de valores que nos permite mostrar cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el funcionamiento del proceso, ¿cierto?, que queremos analizar. Si los queremos definir, entonces son variables que intentan medir en forma objetiva, ¿cierto? Ya sea a través de un enfoque cuantitativo o cualitativo, ciertos sucesos colectivos para así poder respaldar algunas acciones políticas, también para evaluar logros y metas cumplidas, ¿cierto?, en el tiempo. Absolutamente necesarios para poder evaluar su comportamiento en el tiempo mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la misma forma de apreciar la realidad. Si ustedes recordarán, en la época de colegio hasta la época cierta universitaria que ustedes estuvieron en pregrado, recordarán que necesitaban un 4 para aprobar una asignatura, ¿cierto? A partir del 4 entonces se consideraba que ustedes tenían las competencias, ¿cierto?, ya para aprobar esa materia en cuestión. Con respecto a los indicadores pasa exactamente lo mismo y es lo que vamos a llamar umbral de cumplimiento. Es decir, nos vamos a poner un cierto nivel de logro. A partir de eso, entonces nosotros consideramos que hemos logrado, ¿cierto?, la meta correspondiente, y si obtenemos un valor inferior a ello, entonces, ¿cierto?, hablamos que no hemos cumplido entonces el umbral de cumplimiento del indicador trazado. Este umbral de cumplimiento entonces va a indicar el nivel óptimo de cumplimiento. ¿Quién lo fija? La misma autoridad competente, ya sea quienes, ¿cierto?, levantaron el indicador, o también puede ser indicado por la autoridad competente de la organización, de la institución, del servicio de salud o incluso a través del MinSal. Este nivel óptimo debe ser acorde a lo aceptable de acuerdo a los requerimientos establecidos por las normas, por los reglamentos, ¿cierto?, las leyes que rigen ese proceso. Por lo tanto, es importante para establecer un umbral de cumplimiento, verificar qué es lo que se está exigiendo también en forma externa o si existe algún umbral de cumplimiento indicado por la autoridad máxima, que en este caso sea el MinSal. Si no lo tenemos, porque a veces suele ocurrir que queremos medir cosas más bien locales, más pequeñas, establezcamos entonces también una comparación a lo mejor con lugares o con otras organizaciones que tienen características similares a las nuestras. Si aún así eso no es posible y tampoco lo hay, entonces nos vamos a establecer en común acuerdo, ¿cierto?, un umbral básico, cosa que se pueda ir aproximando a la realidad al momento de actualizar ese indicador más tarde. El indicador debe estar basado en un proceso claramente definido y documentado. ¿Qué nos permite los indicadores? Primero, detectar situaciones problemáticas. En definitiva, sabemos dónde están nuestras debilidades a través de ciertas cifras. Por ejemplo, número de reclamos, ¿cierto? Cuando hemos tenido cierta producción de ciertos eventos adversos, la producción de eventos centinela, el número de IA, ¿cierto?, que estamos teniendo, la rotación, la alta rotación de repente de personal, etc. Nos permite entonces detectar situaciones problemáticas. También nos permite incorporar mejoras para solucionar los problemas identificados. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, problemas de falta de personal, ¿cierto?, porque necesito más horas profesional o técnica correspondiente, entonces a través de indicadores, ¿cierto?, yo sustento esa problemática
lo que me permite entonces incorporar estas mejoras porque obviamente voy a ser escuchada cuando yo te estoy mostrando evidencia de que esto es así. Permiten hacer también comparaciones internas y externas en el tiempo. Yo me puedo comparar conmigo mismo en el tiempo. Me explico, es decir, hoy día, por ejemplo, este año hemos tenido tantas guías. ¿Cómo estábamos el año pasado? ¿Mejor, igual, peor? ¿Cierto? Teníamos indicadores más bajos que los que tenemos este año, etcétera, ¿ya? Pero también nos permite compararnos externamente con lugares que tienen características más o menos similares. Por ejemplo, la Neo Frike podría compararse, ¿cierto?, con la Neo Van Buren, por ejemplo, en relación a ciertos indicadores que a lo mejor les interesa medir. Un indicador puede medirse de varias maneras. No existe una indicación específica para determinar los indicadores. Salvo en general algunos indicadores mundiales, yo diría de carácter mundial, como las tasas de mortalidad, las tasas de morbilidad, etcétera, la tasa de natalidad, que son indicadores en realidad que traspasan lo internacional y que son obviamente absolutamente mundiales en el sentido de que utilizamos la misma fórmula para poder comparar. Pero el resto de los indicadores en general son indicadores que uno puede trazar de acuerdo a cómo de alguna manera satisfacen mejor a nivel local, ¿ya? Se pueden medir a través de números absolutos, como por ejemplo el número de matronas, número de TENS, ¿cierto? Número de equipamiento que tengo al respecto, ¿cierto? Eso hablamos de números absolutos. Con respecto a razones o relaciones, aquí en realidad se cruzan dos variables, aquí estamos cruzando, en este caso el ejemplo habla de egresos cama, es decir, estamos viendo cuántos egresos por cama hay en un cierto periodo, ¿ya? También están los porcentajes, que yo diría que es uno de los más utilizados, es la relación entre dos variables de igual naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas suspendidas en relación a las programadas, por ejemplo, en un tiempo, obviamente, y en un lugar determinado. Pero también están los indicadores que se pueden medir a través de instancias dicotómicas, es decir, sí o no, lo logra o no lo logra, lo hace o no lo hace, ¿ya? También es factible utilizar, por lo tanto va a depender cuál utilizo, en realidad el que de alguna manera pueda tener más fácilmente y también me permita entonces medir con mayor eficacia y mayor eficiencia, por lo tanto, salvo los indicadores obligatorios que tenemos que llenar, ¿cierto? Pero el resto queda bajo criterio de quienes mismos lo confeccionó o bien de las mismas autoridades previamente, ¿cierto?, de la organización, institución, servicio, unidad correspondiente. Un buen indicador se dice que cuenta con las siguientes características. Está basado en definiciones consensuadas que se encuentran adecuadamente explícitas y esto es importante entender. Un indicador no lo levanta una persona, no lo levanta solamente el jefe de servicio, no lo levanta solo la matrona coordinadora. Lo levanta, un indicador debería ser levantado en conjunto con un trabajo en equipo. Tiene que además tener características de ser confiable. O sea, los resultados deben ser consistentes en el tiempo. También un indicador debería permitir discriminar adecuadamente lo que evalúa. Debe ser válido, es decir, medir lo que realmente se pretende medir. También debe permitir realizar comparaciones útiles, es decir, yo no voy a levantar un indicador solo porque tengo que tener cierto número de indicadores. Los indicadores que voy a levantar son los que en realidad me dan cuenta de la eficiencia, ¿cierto?, y de la eficacia de la atención que estamos realizando en esta unidad o servicio. Por supuesto, debe estar basado en evidencia científica, ¿ya? Así que nos vamos a avalar siempre, ¿cierto?, por la literatura correspondiente. Para construir un indicador, hay algunos pasos que hay que cumplir. Primero tenemos que definir el tipo de indicador que queremos, lo vamos a describir, en un momento más vamos a ver cómo se operacionaliza esto. Hay que construir el formato de este indicador, hay que establecer también la fuente de datos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir,
cada indicador normalmente es alimentado, ¿cierto?, por un número de información que puede estar contenida en checklist, ¿cierto?, en pautas de supervisión, directamente de la ficha, etcétera, o de algunos otros documentos que podrían haber sido creados por esa misma unidad o servicio. Pero debe haber alguna instancia que alimente en forma permanente este indicador, porque de lo contrario, si no tiene una fuente de alimentación constante, ¿cierto?, que perdure en el tiempo, este indicador se te va a caer porque, ¿cierto?, no vas a obtener las cifras que necesitas para poder medir. También tienes que definir la periodicidad con que se va a medir. Y aquí hay mucho ojo, por favor, porque la tendencia es a colocar, ¿cierto?, que este indicador se va a medir mensual, diariamente, ¿cierto?, a veces con mucha frecuencia, o al revés, irse al otro extremo, es decir, medirlo cada 5 o cada 10 años, poco menos. En general, los indicadores deben ser reales en la medición. Cuando vayan a ser visitados por los pares acreditadores, chicos, lo que van a ir a determinar es ver ¿cierto?, realmente lo que ustedes, el trabajo con lo cual ustedes se han comprometido. Si ustedes se comprometieron que esto se iba a medir todos los meses, pero por razones que pueden ser muy reales y muy tangibles, como de repente la demanda de servicios, ¿cierto?, la demanda asistencial, exceso de trabajo, ¿cierto?, falta de personal, muchas licencias, etcétera, puede darme que yo no sea capaz de cumplir, ¿cierto?, mensualmente con lo que me había comprometido. Y eso sí que se va a cuestionar. Más que el error que pueda haber cometido de repente en la medición de indicador, más bien lo que yo estoy midiendo es el desarrollo, ¿cierto?, y realmente el cumplimiento de un compromiso que se ha establecido. Así que en general la recomendación es que la periodicidad que yo me voy a establecer debe ser una periodicidad realmente real, tangible, concreta, de poder llevar a cabo. También se dice que debe definirse el responsable de quién va a estar encargado de este monitoreo. Este es un elemento, fíjense, que a lo mejor parece muy simple, pero definitivamente es muy importante. La tendencia es de repente a que vamos a hacer una tarea, pero si no hay ningún responsable a cargo, ¿cierto?, de controlar, de supervisar que esto se lleve a cabo, generalmente esto se diluye, ¿cierto?, y termina finalmente no concretándose la tarea. En cambio, cuando hay un responsable, tenemos a quién dirigirnos para respecto, ¿cierto?, que nos dé cuenta un poco del grado de cumplimiento. Así que cada vez que construimos un indicador, es importante entonces determinar quién va a ser el responsable de llevar a cabo este monitoreo. También se deben definir los niveles de decisión a los que se enviará la información. Esto corresponde a decir a dónde voy a enviar los resultados de estas mediciones de estos indicadores. Lo voy a enviar al jefe de servicio, lo voy a mandar a la dirección médica, también lo voy a mandar a IA, lo voy a mandar a calidad. ¿Dónde se va a difundir? Ojo, también tiene que haber un grado de difusión internamente. Y esto es muy importante, parece menor, pero es muy, muy relevante, que el personal de repente se sacrifica mucho, ¿cierto?, para cumplir con ciertas normativas, ¿cierto?, porque tiene ciertas indicaciones, que hoy día hay que hacer esto, que hoy día hay que hacer lo otro, ¿cierto?, en relación, hoy día hay que hacer este registro, ¿cierto?, y de repente las comprometemos mucho a esto, pero a veces nos olvidamos que cuando hemos cumplido una tarea satisfactoriamente, hacerles ver, ¿cierto?, que de alguna manera esta medición en realidad también se debió al trabajo de cada uno del equipo. Así que esto es importante, los resultados buenos y los resultados malos también hay que difundirlos internamente en la unidad o en el servicio. Esto de alguna manera va a ponernos en alerta cuando de repente no estamos cumpliendo algo, y de repente también nos da un grado de satisfacción cuando de alguna manera también hemos sido parte del cumplimiento, ¿cierto?, y que esto resultara satisfactoriamente bien. Por último, también debe definirse cómo se hará el informe y cómo se va a difundir. A través de un informe escrito, se va a enviar a los correos, va a quedar, ¿cierto?, en un formato digital, ¿cierto? ¿Cómo se va a difundir? A través de, ¿cierto?, el email institucional, etcétera. Esto es importante, ¿cierto?, también determinar, ¿ya?
Con respecto a la construcción de un indicador, ya sabemos que son variables, por lo tanto siempre son números, ¿verdad? Son cifras que de alguna manera nos dan cuenta del nivel alcanzado respecto a algo, ¿ya? Así que los eventos que queremos medir, por ejemplo, también podemos hacerlo a través de porcentaje, ya lo habíamos hablado, y que normalmente, ¿cierto?, nos va a obligar a tener un numerador y un denominador. Normalmente en el numerador vamos a colocar los eventos que queremos medir, ¿cierto? Y en el denominador va a colocarse, ¿cierto?, la población total expuesta, ¿cierto?, a esa situación, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo con número de gestantes, ¿cierto?, con controles al día durante septiembre del 2010, por ejemplo, en el consultorio Plaza Justicia, y en el denominador es el total de gestantes controladas, ¿cierto?, en esa misma institución, en ese mismo periodo de tiempo. También tenemos algunas, podemos expresarlo en tasa, en porcentaje, ya lo vimos, pero también pueden ser números absolutos o dicotómicos, como aquí se expresa, ¿ya? Entonces ya entendemos que son instrumentos que nos permiten evaluar. Se dice que la calidad de un proceso que nosotros, de una actividad que nosotros podemos realizar, que puede ser menos o más compleja, normalmente podría ser llevado a cabo a través de la medición de indicadores. Por lo tanto, con esto quiero decir que los indicadores entonces son instrumentos que nos van a permitir evaluar la calidad, ¿cierto?, de la atención sanitaria que nosotros realizamos en esta unidad o servicio. En general, nosotros podemos tener tres tipos de indicadores. Uno son los de estructura, los de proceso y los de resultado. Vamos a ver qué significa cada uno. Con respecto a los indicadores de estructura, aquí básicamente son los que pretendemos que midan, como dice su nombre, estructura. Así que por lo tanto vamos a pedir, ¿cierto? Aquí lo que vamos a medir son número de box, número de equipamiento, cantidad de personal, ya sea profesional técnico, estructura o infraestructura, ¿cierto? Que también podríamos medirlo. Se dice en general que son los que menos cambian en el tiempo, ¿ya? Porque de verdad no es tan fácil conseguir, ¿cierto?, cantidad de personal nuevo todos los años, todos los meses. Lo mismo, los box de atención no crecen de un día para otro, ¿verdad? Un hospital nuevo tampoco no nace para otro. Sin embargo, hay ciertas instancias que se pueden dar, como por ejemplo hoy día el friki. Tenemos también los indicadores de resultados. Con respecto a los indicadores de resultado, se dice que miden un resultado final de un proceso, es decir, miden de algún grado también efectividad y eficiencia. Fíjense que son los más usados en salud, y todas aquellas cuando medimos tasa de natalidad, tasa de mortalidad, ¿cierto? Tasa de número de cesárea, de parto, ¿cierto? Lo que estamos midiendo son de resultados, ¿ya? De hecho, se dice también que son los más utilizados en general en salud, y estamos nosotros como país de alguna manera ligados a la OMS y también a la OCDE. Nosotros debemos entregar resultados, ¿cierto? No solo del área de salud, ¿cierto? Se entregan áreas de todas las áreas, pero en el caso nuestro, ¿cierto? Hay tasas o porcentajes que nosotros tenemos que medir obligatoriamente, ¿ya? Por eso es que los servicios y en las unidades, y lo mismo pasa en atención primaria, se hacen los famosos censos una vez al mes, que te van dando cuenta entonces de estos indicadores. Finalmente, tenemos los indicadores de proceso. Estos indicadores, a diferencia de los dos anteriores, evalúan cómo se desarrolla esta actividad, ¿cierto? Y normalmente evalúan actividades intermedias de todo este proceso en conjunto. Me explico. Vamos a dar un ejemplo de indicador, ¿cierto?, de resultado, con algo bien simple como es el lavado de manos. Yo, si ¿cierto?, me coloco allí con un checklist, podría colocarme al ingreso de la NEO, ¿cierto?, y verificar, por ejemplo, cuántos profesionales y técnicos se lavan las manos al momento de ingresar a la unidad.
y podría entonces incluso utilizar uno dicotómico, sí, no, por ejemplo, ¿cierto? ¿Se lava las manos o no se lava las manos? Al cabo del día de estar ahí, yo podría incluso tener un perfecto recuento de cuántos médicos se lavaron las manos, cuántas matronas, cuántos TENS, cuántos funcionarios, por ejemplo, en el día. Y aquí hablamos entonces de un indicador de resultado. Yo solamente te puedo decir cuántos se lavaron las manos. Pero no te puedo decir con este indicador si el lavado de manos fue correcto o no. Solo saber cuántos se lavaron las manos. En cambio, en un indicador de proceso, yo voy a aplicar una pauta en la cual generalmente hoy día aplicamos pautas Bandel, en la cual están compuestas de pocos criterios, 5 o 6 criterios como máximo, y el personal o el profesional está obligado, ¿cierto?, para evaluar positivamente el proceso, la actividad, que cada uno de los ítems esté correctamente realizado, ¿ya? Por lo tanto, vamos al mismo ejemplo. Con respecto al lavado de manos, un indicador de proceso entonces te podría evaluar cuántas de total de esas personas se lavaron correctamente las manos y cuáles no. Si lo miramos desde el punto de vista de IAS, en realidad lo que a mí me interesa es que las personas que van a ingresar a mi unidad se laven correctamente las manos y no solo que se laven las manos. Por lo tanto, para IAS en realidad a mí me sirve, ¿cierto? Con respecto al lavado de manos, levantar más bien un indicador de proceso más que de resultado, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, todos los resultados que tenemos de IAS, ¿cierto? Son de indicadores de resultado, porque lo único que me dicen es cuántas infecciones se produjeron, no el por qué se produjo, ¿ya? Así que para que entendamos la diferencia. Los indicadores de estructura, que ya sabemos que son los que menos cambian en el tiempo, miden cómo el sistema de salud también está organizado y equipado. Así que, en realidad, estos tres indicadores, es decir, estructura, de resultado y de proceso, de alguna manera también me están midiendo calidad dentro de esa organización. Porque para poder atender, ¿cierto? Y dar una atención, ¿cierto? Integral y con todas las características de calidad y seguridad para el usuario, obviamente requiere un cierto número de personal profesional y también de infraestructura, equipamiento para poder funcionar. Así que no los desechemos, también son relevantes en el área de la salud, ¿ya? Permiten saber si los recursos están disponibles y organizados para facilitar también la atención al usuario. La estructura es la parte más estable del sistema y esa es la razón por la cual cambian mucho más lentamente que los otros dos indicadores. La evaluación de la estructura implica los recursos materiales, como por ejemplo las instalaciones, los equipos y presupuesto monetario inclusive. También incluye el recurso humano, el número, la calificación del personal. Cuando nosotros estamos calificando al personal, lo que estamos haciendo es un indicador, ¿cierto?, de estructura. Su evaluación es fácil, es rápida y objetiva, pues engloba una serie de características estáticas y previamente establecidas. Sin embargo, la estructura más perfecta no garantiza la calidad de la gestión hospitalaria. Es decir, solo midiendo indicadores de estructura no aseguramos la calidad de la atención de esa institución. Con esto quiere decir que en realidad necesitamos de los tres tipos de indicadores. Con respecto a los indicadores de resultado, miden la efectividad de la atención, el grado en que la atención otorgada al usuario produjo en todo caso el efecto deseado. Pueden reflejar también aspectos deseados o adversos, ¿ya? Son los indicadores también más utilizados en el sistema de salud, ¿ya? Hoy día, desde el punto de vista de la contingencia y la pandemia, hoy día todos los días, ¿cierto?, nos dan el número de muertos, ¿cierto?, el número de infectados, ¿verdad? Todos estos son indicadores de resultado. El ejemplo de indicadores de resultado. Vamos a verificar. Yo lo tengo aquí en interrogativo porque me gustaría, ¿cierto?, que los leyéramos y determináramos cuál
corresponde efectivamente a un indicador de resultado. Por ejemplo, tenemos cobertura de vacunación del recién nacido, ¿cierto? ¿Cuánto en el fondo logramos recién nacidos vacunar? ¿Cuánto cubrimos, ¿cierto? Del total de recién nacidos. Efectivamente, sí, es un indicador de resultado. Porcentaje de atención profesional del parto, ¿cierto? También corresponde a un indicador de resultado. Finalmente yo podría decir, ¿cierto?, que el 90% de los partos han sido, ¿cierto?, atendidos, por ejemplo, por un profesional, ¿cierto?, ya sea matrón o médico. Porcentaje de PAP tomados en relación a la población objetivo, ¿ya? También. Tasas de infección intrahospitalaria, todas, absolutamente todas las, ¿cierto?, las fórmulas y las indicadores guías, todos corresponden a indicadores de resultado. El número de eventos adversos, por ejemplo, el número de eventos centinela, también corresponden a indicadores de resultado. ¿Ya? Aquí ya tenemos otro, número de asistentes a exposiciones en función del número de habitantes, ¿ya? Número de recién nacidos hospitalizados, ¿verdad? Cada día yo voy midiendo, ¿cierto?, cuántas camas disponibles tengo, cuántos recién nacidos están hospitalizados, cuántos están de alta el día de hoy, ¿cierto?, a cuántos vacuné el día de hoy. Son todos indicadores de resultado, ¿ya? Grado de satisfacción de los resultados, ¿cierto?, de los ciudadanos con un servicio determinado, por ejemplo, ¿cierto?, también me da cuenta de un indicador de resultado. Valoran eficacia, efectividad, pero también eficiencia de las prácticas médicas, ¿ya? De alguna manera, por ejemplo, si disminuimos la tasa de mortalidad, ¿verdad? Estamos dando cuenta, obviamente, ¿cierto?, que estamos atendiendo en forma más segura a los usuarios, por lo tanto también están dando cuenta, ¿cierto?, de alguna manera también de eficiencia. Tanto en el aspecto de la evaluación de las tecnologías, también como de la evaluación de los propios, ¿cierto?, proveedores de los servicios asistenciales, que son el personal. Se dice también que son los indicadores más usados, como ya lo mencioné, en el sistema de salud, y los indicadores centinela, las tasas, índice o datos agregados, también es otro nombre que reciben los indicadores de resultado. Por lo tanto, también, ¿cierto?, se encuentran dentro de los indicadores de resultado todos los indicadores centinela, los indicadores de, ¿cierto?, de datos agregados, tasa tipo índice, también se les conoce con este nombre. Algunos ejemplos de indicadores de datos agregados son los que miden el desempeño basándose en eventos que ocurren con cierta frecuencia. Son importantes para determinar el nivel de desempeño de una institución o incluso de la salud de un país, por ejemplo. Permiten detectar ciertas tendencias, nos permite también hacer comparaciones en relación, por ejemplo, con el desempeño pasado, y también nos permite compararnos con otras instituciones o con puntos de referencia establecidos. Aquí tenemos la tasa de mortalidad, ¿cierto? Puede ser hospitalaria, general o por servicio, la tasa de reingreso, ¿cierto?, por una misma enfermedad, todas las tasas de infecciones intrahospitalarias, las guías, ¿cierto?, también, y las tasas de accidentes quirúrgicos, ¿cierto?, por ejemplo, por número de operaciones. Algunos otros ejemplos, tasa de mortalidad hospitalaria, de reingreso, ¿verdad? Tasa de mortalidad, ¿cierto?, por insuficiencia cardíaca, por infecciones, complicaciones anestésicas, etc. Todos corresponden a indicadores de resultado también. Otros ejemplos de IAS que también son de resultado, ¿cierto?, y que probablemente ustedes tengan bastante relación o exigencia con ellos. Como muchos recién nacidos finalmente son sometidos, ¿cierto?, muchos por su prematurez o por su condición, a ventilación mecánica, obviamente es una metodología, ¿cierto?, absolutamente invasiva, por lo tanto, al someter a ventilación mecánica, a intubarlo, obviamente el recién nacido corre mucho más riesgo de realizar una infección respiratoria, ¿cierto?, a causa, en este caso, de la ventilación mecánica.
Por lo tanto, ¿cierto? Existen fórmulas que nos van a permitir entonces determinar esos indicadores de infección de IAS. En este caso, normalmente lo hacemos por 1000 días, ¿cierto? En relación a 1000 días de ventilación mecánica normal. También podemos ver cuántas ciertas heridas operatorias, ¿cierto? Se nos infectan. Infecciones urinarias, recuerden, ¿cierto?, de que en una unidad de cuidado intensivo o desde incluso en las intermedias o básicas, en las cuales el paciente está sometido a un procedimiento de carácter invasivo, normalmente, ¿cierto?, va a estar más expuesto a todo este tipo de infecciones. También aparece como y dentro de las guías, ¿cierto?, muy cercanas al área de la matronería, la endometritis puerperal, las infecciones también bacteremias o septicemia, ¿cierto? A nivel del torrente sanguíneo, dada, ¿cierto?, el ingreso de ciertos catéteres también en forma invasiva. Los indicadores centinela representan básicamente un suceso lo bastante grave e indeseable, ¿cierto?, con respecto al resultado de una atención, como para realizar una revisión individual de cada caso en que se produzca. Normalmente, cuando se produce un evento centinela, normalmente, ¿cierto?, basta con que haya un evento como para hacer todo un sumario, ¿cierto?, muchas veces una auditoría, ¿verdad?, o al menos una investigación interna. Identifican también la aparición de un evento serio cuya ocurrencia debe ser investigada inmediatamente. Son importantes para garantizar la seguridad del paciente, pero son absolutamente menos útiles para medir el desempeño global de una institución. Los sucesos centinela en general se caracterizan por una baja probabilidad de ocurrencia, porque en general estamos permanentemente, ¿cierto?, tratando que estos no se produzcan, ¿cierto? Y obviamente cuando ocurren, los atribuimos normalmente a veces a una falla en la atención. Por eso es que son tan, de alguna manera, impactantes y, digamos, son un sistema de alarma, ¿verdad? El evento centinela no es lo mismo que el indicador centinela, porque el evento centinela es el suceso propiamente dicho ocurrido. En cambio, el indicador es el que resume, ¿cierto?, la información de eventos considerados centinela, ¿ya? Por lo tanto, no esperamos hoy día, dada la gravedad que esto significa, no esperamos, ¿cierto?, a medir un indicador como para levantar, ¿cierto?, una investigación. Normalmente lo hacemos a través solo con la aparición del evento, ¿ya? Por ejemplo, el número de endometritis por número de partos ocurrido en un periodo se considera un indicador centinela, pero el suceso o evento centinela en caso de una endometritis, ¿cierto?, debe ser notificada en forma independiente cada uno. Algunos ejemplos de indicadores centinela: la gangrena gaseosa, el absceso al sistema nervioso central, el daño por anoxia, la punción o laceración accidental durante un acto quirúrgico, la dehiscencia de sutura operatoria, un cuerpo extraño abandonado accidentalmente durante un acto quirúrgico, la reacción RH incompatible, el fallecimiento tras cirugía menor de bajo riesgo, y también accidentes quirúrgicos con inserción de material o instrumental quirúrgico. Con respecto a los indicadores de proceso, miden la calidad del proceso y son un conjunto de acciones entrelazadas que tienen un objetivo muy definido y que nos van a llevar a un resultado de poder determinar la eficiencia respecto a una actividad. Son capaces de focalizar el cómo la atención es otorgada. Miden además si todos los pasos del proceso que se hicieron fueron hechos correctamente, y también evalúan la calidad de los documentos o los formularios que deben, ¿cierto?, registrarse durante el desarrollo de una atención, ya sea por cualquier profesional como médico, profesional de todo tipo, matrona, incluso los TENS. Ejemplos de indicadores de proceso: porcentaje, ¿cierto?, de pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo a los que se le hizo diariamente, por ejemplo, prevención de escaras, pero ojo, en general, siempre un indicador de proceso está respaldado por una actividad correcta detrás. Por lo tanto,
vamos a determinar cuántos de estos pacientes se le hizo entonces prevención de escara, pero de acuerdo a la norma establecida en aquella institución, ¿cierto? Porcentaje también de pacientes quirúrgicos que recibieron preevaluación anestésica según un protocolo establecido por la unidad, servicio o institución completa, ¿ya? Por lo tanto, voy a someter, ¿cierto? Que todos los pacientes quirúrgicos voy a ir evaluando si todos recibieron la preevaluación anestésica correctamente, ¿cierto? En relación al protocolo que yo establecí. Por lo tanto, aquí no me interesa solamente que hayan realizado, estos pacientes se le haya hecho la preevaluación anestésica, sino que hayan cumplido con todos los ítems que significa una preevaluación anestésica. Esa es la diferencia. ¿Cómo formular los indicadores? Bueno, el primer paso en la formulación es identificar qué queremos describir. Para ello es muy importante tomarse el tiempo de saber qué es lo que necesito medir, ¿ya? Para ello hay que retomar los estándares de calidad y también los resultados esperados, porque obviamente, ¿cierto? Yo tengo que tener claro cuánto es la cifra, ¿cierto? Que yo debería al menos registrar. Una vez que sabemos qué queremos medir, debemos describir y formular el indicador. Este indicador puede ser uno que ya se utilice regularmente en el programa o servicio de atención, aunque es mejor que sea creado por el equipo y ser específico para el proceso de mejoramiento de la calidad que se está implementando. Ya descrito el indicador, entonces se procede a formular lo que se llama operacionalización del indicador. Y esto es muy, muy importante, ¿cierto? Y es lo que vamos a aprender de inmediato. Con respecto a la estructura de un indicador, hay algunas partes, ¿cierto? Vamos a ver la fórmula primero, ¿cierto? Antes de operacionalizar. Normalmente, si lo vamos a hablar en porcentaje, ¿cuándo te conviene en realidad levantar un indicador de porcentaje? Cuando las cifras que tienes son altas. O si tú lo vas a medir en un periodo extendido de tiempo, probablemente el número de casos te aumente. Entonces, en este sentido, te conviene hacerlo con un porcentaje. Si son cifras menores, es probable que el porcentaje a lo mejor no sea el más indicado y a lo mejor de números absolutos, ¿cierto? A lo mejor pueda dar mayor respuesta a lo que quieres medir. En el caso de porcentaje, entonces necesitamos un numerador que va a corresponder al número de veces de ese evento y el denominador va a corresponder al total de este evento, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos normalmente por una constante, que si hablamos normalmente en porcentaje, nosotros hablamos de 1000, pero hay que recordar dentro de, si lo quieren volver a mirar, ¿cierto? De ahí, van a darse cuenta que, por ejemplo, el indicador de IAS está, sobre todo el de ventilación mecánica, ¿cierto? Está por 1000 días, no por 100, por 1000 días de ventilación. Otras, por ejemplo, sobre todo los indicadores de resultado ministeriales, ¿cierto? Y que de alguna manera tenemos que dar cuenta a la OMS, a la OCDE, como las tasas de mortalidad, de morbilidad, etcétera, las más grandes, muchas veces están no, ni siquiera por 1000, a veces por 10.000 o por 100.000, porque son con una constante, ¿ya? Es sumamente importante tomar en cuenta de que tanto el numerador como el denominador deben poseer un elemento en común, que es el tiempo en que se mide y el lugar donde se midió. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que, ambas tienen que coincidir en este apellido. Aquí tenemos un ejemplo de un indicador, ¿ya? Que nos habla en el fondo de los elementos que tiene que tener para la operacionalización, ¿ya? Tiene que ir el título, por lo tanto es una tablita, ¿verdad? Una tabla que se llama ficha de indicador o bien ficha de operacionalización del indicador. Lleva el título del indicador, el propósito o el objetivo que este tiene. También definimos el tipo de, si es de estructura, de proceso, es de resultado. En este caso, ¿cierto? Era de porcentaje porque podría ser, ¿cierto? Tendré que especificar entonces cuál es mi numerador, cuál es mi denominador.
También tendré que determinar cuál es la fuente de datos, es decir, qué cosa va a alimentar a este indicador para que yo lo mida. Por lo tanto, podremos encontrar varios en este sentido. Por ejemplo, la ficha clínica, la aplicación de pautas de supervisión de un procedimiento, checklist, ¿verdad? De repente, cierto número de reclamos, ¿verdad? Es decir que el libro de reclamos también puede ser una fuente de alimentador cuando lo que yo quiero medir, ¿cierto? Respecto al número de reclamos. También es necesario determinar el umbral de cumplimiento, ¿ya? Les recuerdo que el umbral de cumplimiento va a corresponder, ¿cierto?, al nivel mínimo que usted va a tener que aprobar, ¿ya? Con el cual usted va a aprobar. Ese nivel en algunas, dependiendo obviamente de la complejidad y también de qué tan importante sea lo que usted quiere medir allí, probablemente, ¿cierto? Esa umbral a lo mejor puede que ya esté establecido. Sin embargo, si es algo nuevo que usted quiere medir y no existe información ni interna ni externa, entonces existe la libertad que como equipo, ¿cierto?, establezcan el primer umbral de cumplimiento y con los primeros resultados al medirlo ya, entonces yo pueda establecer un nuevo umbral, ya sea indudablemente siempre la idea va a ir con el tiempo, ir colocándome ciertas mayores exigencias, ¿ya? Esto implica que obviamente voy a tener que levantar cada vez esta vara para hacerlo mejor. Esa es la idea, ¿ya? No al revés, ¿ya? También aparece la periodicidad de la evaluación, es decir, cada cuánto tiempo se va a medir este indicador. Puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser mensual, hay diarios, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes miden todos los días, ¿verdad? Con respecto a la identificación, los datos de identificación de la pulsera, por ejemplo, del recién nacido. Y esto, obviamente, ¿cierto? Lo van a medir, lo están midiendo diariamente, pero obviamente van a tener que hacer un conteo probablemente mensual, semanal, ¿cierto? A lo mejor con mayor frecuencia, porque obviamente es un indicador bastante más relevante. Por lo tanto, ustedes son los que miden los plazos, determinan los plazos, ¿cierto?, de cada cuánto tiempo van a evaluar. Insisto, por favor, en que estos plazos deben ser plazos reales, tangibles, realmente posibles de llevar, ¿cierto?, a cumplir. También se determina la metodología de la selección de casos, ¿ya? Es decir, quiénes son los que van a ingresar, ¿cierto?, a medirse. También, como ya lo conversamos en el momento anterior, también está determinado aquí muy claramente el responsable que le va a tocar monitorizar, ¿ya? Existe una tendencia de que los indicadores en general los tiene que medir el jefe de servicio, no, y en realidad especialmente la matrona supervisora o la coordinadora, ¿ya? Como que ella tiene que medir todos los indicadores. La verdad es que los indicadores son hartos, ¿ya? No es ni uno ni dos, ¿ya? Y la idea es que ojalá este trabajo pueda ser en equipo. Entonces, idealmente, ojalá repartirnos a las jefas de turno, por ejemplo, ¿verdad? Que de alguna manera vayan encargándose, ¿cierto? Cada una cosa de alguna manera equiparar también este trabajo. Y por último, puede tener también observaciones, como por ejemplo la información que pudiera ser de utilidad para la evaluación y adecuada interpretación de los resultados del indicador. ¿Qué me falta a mí en esta ficha que creo que debería llevar? Es a quién voy a difundir, allí a través de qué medio yo voy a difundir los resultados, ¿cierto? Porque la idea es que obviamente estos resultados se difundan y no sean solo para medirlos para la acreditación, ¿ya? Aquí tenemos la operacionalización en forma práctica de un indicador. El título dice: nombre del indicador, porcentaje de pacientes operados en pabellón general que tuvieron evaluación preanestésica según lo descrito en el protocolo. ¿A qué corresponde, qué tipo de indicador? Estructura, resultado, proceso. Absolutamente de proceso, porque lo que estamos viendo aquí es cuántos recibieron evaluación, ¿cierto? Cuántos pacientes recibieron una evaluación preanestésica según lo descrito en el protocolo, por lo tanto,
tiene que haber cumplido con todos los criterios, ¿cierto?, de esta evaluación para poder considerarlo. Así que definitivamente es un indicador de proceso. Si yo contara solo los indicadores, ¿cierto?, el número de pacientes que recibieron evaluación paranestésica, entonces lo que estoy midiendo es un indicador de resultado, ¿ya? Bueno, la fuente de obtención de datos son las fichas clínicas de los pacientes que operados en pabellón general en el periodo X. El tipo de indicador ya lo mencioné, en este caso es de proceso. El método, revisión los días 1 de cada mes de las fichas clínicas del mes anterior de todos los pacientes operados en pabellón general en el periodo de X con una pauta de cotejo, ¿cierto? Que me va a permitir, si cumplieron con todos los criterios, ¿cierto? Que contiene los requisitos de este respectivo protocolo. Se va a presentar el informe mensual al director médico y el responsable a cargo en este caso es el anestesista de pabellón central. Aquí aparece la fórmula bien descrita, ¿cierto? Tenemos un numerador que me va a contar el número de pacientes operados, ¿verdad? Y que tienen registro de evaluación preanestésica según el protocolo en su ficha clínica y dividido entonces por el total de pacientes operados en ese mismo periodo, ¿verdad? Y en este caso, dado el número de pacientes, ¿cierto?, que se intervienen, ellos decidieron dejarlo como en porcentaje, por lo tanto lo van a multiplicar por 100 para elevarlo a porcentaje. También aparece aquí descrito el umbral de cumplimiento. En este caso, determinaron que el 90% de los pacientes que se operan deben tener en su ficha entonces una evaluación preanestésica completa y correcta. Otro ejemplo de indicador, en este caso de evaluación anestésica de otro lugar, tienen el título, el propósito, el tipo, el numerador, el denominador, la fuente de datos, quién va a alimentar, ¿cierto? ¿Ya? Ojo con dejar todo a la ficha clínica, chicos, como alimentación de los indicadores. Por supuesto, hay algunos que son evidentes que van a tener que sacarse de allí la información, pero no todos, ¿ya? Porque todos sabemos que la ficha clínica hasta el día de hoy, ¿cierto?, es escrita a mano muchas veces, en muchos lugares, y muchas veces la legibilidad, digamos, dista harto de lo perfecto. Por lo tanto, a veces no nos permite saber qué es lo que está diciendo allí, qué es lo que escribió realmente o lo que quiso poner, ¿ya? Y eso dificulta enormemente el contar si eso está correcto o no correcto, ¿ya? Aquí se plantearon como el 90% del umbral, la periodicidad lo van a hacer mensualmente y eso no significa que yo no lo mido diariamente, pero finalmente la medición completa del indicador, ¿cierto? En forma formal lo voy a hacer una vez al mes. Aquí aparece el responsable o los responsables, porque puede ser más de uno dependiendo de la complejidad, ¿cierto?, de un indicador. Y algunas observaciones, es decir, a quiénes van a medir, por ejemplo, los pusieron aquí, ¿ya? Es decir, es más, pusieron además aquí los criterios que tiene que cumplir sí o sí, o sea, no puede faltar ninguno, ¿ya? Y de hecho, este indicador es muy, muy importante porque es medido en forma muy estricta en una acreditación. Tenemos el indicador para mejorar las prácticas clínicas de indicación cesárea. Aquí aparece el nombre del indicador, porcentaje de pacientes operadas de cesárea, hospitalizadas en obstetricia, ginecología, que cumplen con el criterio de indicación de cesárea según su protocolo. Por lo tanto, definitivamente también se trata de uno de proceso. La fuente de obtención de datos son las fichas clínicas de las pacientes operadas, ¿verdad?, en ese servicio en el mismo tiempo. El método, la revisión de las fichas clínicas en este caso. Aparece el responsable como médico jefe de servicio, aparece la fórmula, ¿cierto? Y también el umbral de cumplimiento. Me sigue faltando también acá el medio de difusión de los resultados, que es importante que en un indicador esté expuesto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, la definición del indicador es el porcentaje de cumplimiento de los contenidos mínimos del protocolo operatorio. Este es de otro lugar, ¿cierto? Con todos los elementos, y esto se llama entonces operacionalización del indicador. Aquí tengo un indicador, tengo un segundo indicador, ¿ya? Fíjense que aquí aparece el detalle que yo les mencionaba, porque se va a informar en este caso de los resultados a la unidad de calidad, lo mismo acá, ¿ya? Este sí cuenta por lo menos
¿cierto? Lo que sí no me aparece es el medio en lo cual yo voy a dar ese informe. Si va a ser un informe por escrito, un informe digital, ¿cómo va a ser? Otro ejemplo de indicador, en este caso de la atención de enfermería, el título dice proporción de procedimientos de instalación de vía venosa periférica realizados según protocolo de la unidad evaluada en el periodo X. También corresponde a uno de proceso. Aparece entonces el propósito, el tipo, el numerador, el denominador, porque aquí también utilizaron cierta fórmula. Aparece la fuente de datos, el umbral, la periodicidad con que se va a medir, la metodología, ¿cierto?, de la selección de los casos, quiénes son responsables, ya vemos que en este caso hay más de uno, y las observaciones, es decir, aquí aparece, aquí van a usar una pauta de supervisión, ¿cierto? Por lo tanto, debe cumplir con todos los criterios, ¿cierto? Para realmente, ¿cierto? Que yo habla que, ¿cierto? Efectivamente se cumple con el procedimiento. Ficha de indicador clínico de identificación de paciente. Aquí se refiere al indicador de lo que hablamos hace un rato con respecto a la medición que hacemos todos los días respecto, ¿cierto? De la identificación. Aparece el título, el propósito, el tipo, ¿verdad? En este caso, como es según el protocolo, también es uno de proceso, porque yo voy a revisar que cumpla con todos los criterios, ¿verdad? No solo que lo haya hecho, sino que cumpla con todos los criterios, ¿ya? Y bueno, ya están todos los elementos que ya hemos mencionado, ¿ya? Las observaciones no dejan de ser importantes porque me permiten claramente determinar qué es lo que se está midiendo, ¿cierto? Que en este caso debería estar sí o sí para dar como efectivo el registro correspondiente. Acá tenemos un indicador de seguridad clínica, ¿ya? Recuerden, por favor, insisto, esto se llama ficha de indicador o también se llama operacionalización del indicador. Recibe los dos nombres, ¿ya? Lo mismo, tenemos título, propósito, tipo de cierto indicador. Si va a ser en porcentaje, tendré que dejar claramente a qué le voy a llamar el numerador, a cuál va a ser el denominador, la fuente de datos, el umbral establecido, la periodicidad de la evaluación, la metodología, ¿cierto? El responsable y si hay observaciones en particulares que debo cumplir. Lo mismo, tenemos un indicador clínico, en este caso prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? Sistema estandarizado de registros clínicos. Acá tenemos, ¿cierto?, otro ejemplo de otra ficha o operacionalización del indicador. Normalmente, ¿cierto?, acá tenemos el nombre del indicador. Vamos a ver de qué tipo sería, ¿ya? Voy a leerlo acá y les voy a dejar unos segunditos para que piensen qué tipo de indicador, si es de estructura, es de proceso, de resultado. Dice porcentaje de funcionarios ingresados al establecimiento que han asistido al programa de inducción definido por la institución. ¿Será de estructura? ¿Será de proceso? ¿Será de resultado? Lo correcto aquí es que este indicador es de resultado. ¿Por qué no es de proceso? Porque para que fuera de proceso, yo tendría, ¿cierto?, que evaluar a través de una prueba si aprueban o no, ¿cierto?, el programa de inducción. ¿Ya? Y eso sería un indicador de proceso. Sin embargo, si yo solamente cuento la asistencia, recuerden que aquí que han asistido, es decir, solamente que fueron, porque podrían haber ido y haber dormido todo el rato, por ejemplo, en el programa de inducción, entonces es solo de resultado. Es como saber cuánto se lavaron las manos, ¿ya? Sin embargo, tendría que determinarse, ¿cierto? En este caso, como se trata de un programa, ¿cierto?, de inducción, yo al término de este programa yo debería hacerles una evaluación de cada uno de los ítems que, ¿cierto?, se pasó durante este programa
para determinar entonces si esta persona aprueba o no aprueba. ¿Ya? Ahí sería realmente un indicador de proceso, es decir, porcentajes que aprueban, por ejemplo, de los ciertos funcionarios ingresados, ¿cierto?, al programa de inducción. Entonces yo hablaría entonces de cierto de uno de proceso. La fuente de obtención de datos, aquí es el registro de la hoja de vida de los funcionarios, el registro centralizado de las capacitaciones efectuadas, el listado también de firmas de asistencia de un programa. Está el registro también de contratación de nuevos funcionarios como fuente de datos. El método, tenemos la revisión de los registros anteriormente mencionados de los funcionarios ingresados el último año a la institución y emitiendo entonces un informe anual a la enfermera o matrona jefe de los servicios que corresponden. Como responsable aparecen las enfermeras y matronas de los servicios, en este caso normalmente probablemente haya sido la coordinadora, supervisora. En este caso decidieron dejarlo en porcentaje, ¿cierto?, con numerador y denominador correspondiente en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y en este caso lo potenciamos por 100 porque va a ser un porcentaje y aparece claramente entonces el umbral de cumplimiento, ¿ya? Lo que echo de menos aquí nuevamente es el método de difusión. ¿Cómo yo voy a difundir entonces los resultados de este indicador, ¿cierto? Y a quiénes, ¿cierto?, organismo yo voy a difundir. Otro ejemplo, en este caso relacionados con la atención a la mujer, ¿ya? Aquí básicamente lo que estoy mostrando es la construcción de la fórmula del indicador. Bien, ¿cuáles son los famosos indicadores de impacto? La verdad es que un indicador de impacto podría ser un indicador de resultado, podría ser un indicador de estructura, podría ser un indicador de proceso. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un indicador para convertirse, además, como un segundo apellido, ser de impacto? En realidad son indicadores que de alguna manera dan cuenta de las actividades más relevantes que hace esa unidad o servicio. Por ejemplo, si yo voy a medir, por ejemplo, cuántas pacientes se infectan, ¿cierto?, en una infección, ¿cierto?, en un paciente traumatológico, ¿verdad?, con los tutores respectivos, que cuántos, ¿cierto?, se infectan. La verdad es que le sirve traumatología, por lo tanto podría convertirse perfectamente en un indicador de impacto para trauma, pero ese indicador definitivamente no tiene nada que ver con la actividad que hace matronería, ni siquiera en la neo o en el servicio gineco-obstetricia en sí. Por lo tanto, los indicadores de impacto van a ser número de partos, por ejemplo, número de recién nacidos, número de prematuros. Son indicadores de impacto, por lo tanto, porque son relevantes y son propios de, ¿cierto?, son significativos para, ¿cierto?, para esa unidad o servicio porque dan cuenta de las cosas más relevantes que ahí se hacen, ¿ya? Son muy importantes, pueden evaluar en el tiempo, sin duda, porque sobre todo porque puedo ir, ¿cierto?, realizando otras actividades, por ejemplo, más complejas, ¿cierto? Voy adquiriendo equipamiento, ¿cierto? Eso obviamente puede también ir modificando los indicadores de impacto, por ejemplo. Ahora, si los resultados de estas evaluaciones fueron óptimas, no se han modificado los umbrales de los indicadores y las nuevas evaluaciones mantienen un nivel óptimo, se considera en general en cumplimiento. Un retroceso por su parte del resultado de los indicadores de máximo a cualquier otra alternativa de menor valor, obviamente lo que nos están mostrando, ¿cierto?, es un no cumplimiento de este nivel de desarrollo. Por ejemplo, el porcentaje de endometritis es un indicador definitivamente de impacto para gineco-obstetricia, ¿ya? Si bien es un número, ¿cierto?, es un indicador de resultado de base, pero se transforma en un indicador de impacto en el sentido de que obviamente, ¿cierto?, nos habla de una mejor atención o al revés, de que hemos tenido deficiencias en la atención, ¿cierto?, especialmente de las puertas. Bien,
Em, Espero que hayamos entendido. Vamos a tratar de cumplir con todas las dudas que se hayan podido, ¿cierto?, producir a través del foro, ¿cierto? O a través de directamente cuando nos veamos a través de Zoom. Por favor, les pido que anoten. Van a poder revisar las veces que ustedes estimen conveniente esta grabación. Anoten, ¿cierto?, las dudas, las consultas para que a través de cuando nos veamos, ¿cierto? O a través del foro o a través del Zoom, me las puedan plantear y darle respuesta. Bien, muchas gracias.